Hola, en el video anterior vimos cómo analizar movimiento en una secuencia de cuadros de imágenes de video, comparando el cuadro actual con algún cuadro que consideramos un cuadro de fondo o una situación de fondo. Otra forma de trabajar analizando qué tipo de movimiento hay en una secuencia de cuadros en un video es ir comparando, en lugar de comparar siempre contra un mismo cuadro, ir comparando una secuencia de cuadros anteriores. Por ejemplo, comparar el cuadro actual con el cuadro anterior, es decir, hacer lo que se llama diferencia de cuadros entre el actual y el anterior. Vamos a ver un ejemplo, cómo podemos implementar eso con Processing y después vamos a ver, solo con Processing. Y después, en el siguiente video, vamos a ver cómo podemos hacer lo mismo, pero utilizando el manejo del video a través de OpenCV. Bueno, vamos a seguir utilizando los ejemplos como base, los ejemplos del libro de Chung. Y entonces, lo que nosotros vamos a necesitar es hacer una comparación píxel a píxel entre el cuadro actual de video y el cuadro inmediatamente anterior. Aquellos píxeles en donde haya una diferencia, que nosotros vamos a determinar cuál es la magnitud que nos interesa, esos píxeles significa que son los que registran un movimiento. Píxel que tenía una información en el cuadro anterior y tiene una información en el cuadro actual, significa que, como estamos hablando de una secuencia de video, ahí algo se movió. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer eso. Bueno, básicamente lo que vamos a necesitar es tener captura de video y en cada ciclo en el que capturemos un cuadro nuevo, hagamos una captura del cuadro nuevo, vamos a tener que comparar contra el cuadro anterior. Entonces, necesitamos de alguna forma ir guardando siempre el cuadro anterior. Por lo menos tener los dos cuadros, digamos, el actual y el anterior en algún lado guardado. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a tener vamos a ver esto cómo funciona y después lo explicamos línea por línea. Lo que vamos a tener acá es la pantalla dividida en cuartos. En la esquina superior izquierda tengo la captura actual, a la derecha tengo el cuadro inmediatamente anterior y abajo tengo las imágenes donde se hace la diferencia entre los dos. A la izquierda está hecha la diferencia solamente y se ven las imágenes grisadas y a la derecha está digamos, transformada en binario, blanco y negro, como para poder tenerla como una máscara si la quisiera utilizar como una máscara. Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Bueno, lo que yo voy a tener entonces en algún momento voy a tener, además de la captura y de tener puedo tener alguna constante para que me indique de qué tamaño voy a capturar, de manera que poder referenciarlo siempre en el boceto. Lo que voy a tener es un array que va a contener dos imágenes que son donde voy a ir guardando los cuadros actual y anterior. Un par de índices, previo y actual, que me van a indicar la posición en la que quiero trabajar. Vamos a ver cómo lo usamos. Como vamos a partir la pantalla, voy a tener dos variables, quiero tener dos variables en las que voy a indicar de qué tamaño voy a mostrar. Voy a poner en display la imagen que me interesa. Entonces digo, tengo una pantalla de 800 por 600 y voy a partir la imagen en cuartos. Entonces el ancho del display va a ser el ancho sobre 2 y la altura del display la altura sobre 2. Iniciamos la captura con las dimensiones que había tenido en la variable declarada al comienzo y le digo que arranque a capturar. Antes de entrar en el ciclo del draw, voy a crear el array de dos imágenes que había declarado al comienzo. Entonces digo, tengo img es el array que va a contener dos elementos del tipo pimage. O sea, new, pimage y los corchetes con el número entre 2, con el número 2 entre esos corchetes está indicando que img va a contener un array que está esperando objetos de tipo imagen.
Y después digo, ese array está vacío, simplemente tiene dos posiciones, dos cajoncitos y espera que ahí se pongan imágenes. Entonces digo, bueno, vamos a poner las imágenes. En principio creo de 0 a la longitud, digamos 1 y 2, podría haberlo hecho en dos líneas de código en este caso. Creo imágenes vacías del tamaño de lo que quiero mostrar y en formato de color RGB con transparencia. Digo que el índice del lugar previo es 0 y el actual es 1, y con esto tengo todo seteado el entorno. Es decir, empecé a capturar, creé un array en el que tengo dos imágenes vacías adentro y tengo los índices 0 y 1 que indican 0 es la posición previa y 1 la posición actual, o el cuadro previo y el cuadro actual. Entonces cuando empiezo a capturar digo, si no hay para capturar me fui, listo, eso es lo de siempre, pinto el fondo de negro y leo un cuadro. Al leer ese cuadro lo que digo es, bueno, voy a poner en el array, en la posición que corresponde al cuadro actual, lo que acabo de copiar, lo que acabo de capturar con la cámara de video. Entonces digo, en IMG posición actual, esto me está indicando el array de imágenes en la posición actual es 1, o sea que en el array de dos posiciones estoy en la segunda posición. Copio, a esa imagen le copio ¿qué cosa? Lo que está en captura, desde la posición 0, 0 a la posición ancho y alto de la captura, es decir, copio toda la captura, sobre la posición 0, 0 al ancho y alto de la imagen. O sea, hago, si hace falta, automáticamente un resizing de la captura para que ocupe la misma porción que ocupa la imagen. Muestro el cuadro previo y el actual. El cuadro previo es en imagen con la función imagen o el comando imagen, muestro lo que está en el array IMG en la posición prev, o sea en la primera, que es 0. ¿En qué posición? A la mitad de la pantalla, disp W es en la mitad del ancho, 0 en I, o sea arriba a la mitad, y de las medidas de la imagen. Y también muestro el actual a la izquierda. Cuando arranco, el primer cuadro cuando arranco, si yo parara esto, en el... Y hago, lo que estoy haciendo es un solo ciclo del draw acá. Lo que va a pasar es que en IMG Prev no hay nada, porque cuando arranca tengo dos imágenes vacías, en Prev y en 0, y en actual. IMG Prev, o sea 0, IMG Act, o sea IMG 1, los dos tienen dos cuadros en negro. Entonces, cuando capturo, copio la captura en el actual, por eso se está mostrando acá la captura, y ahora vamos a ver que intento hacer una diferencia entre esa actual y el anterior. Como intento hacer una captura entre una imagen y un cuadro vacío, la diferencia es toda la imagen actual. A partir del segundo cuadro vamos a ver que el array está completo con dos imágenes que corresponden a cuadros del video, con lo cual ya se empieza a ver la detección de diferencias de movimiento. Es imperceptible, el primer cuadro queda desfasado. Entonces, lo que hice fue, mostré las dos imágenes y ahora lo que voy a hacer es crear otra imagen para tener esas dos y poder mostrarlas siempre. Creo otra imagen que le llamo temp, del mismo tamaño de la imagen que estaba mostrando, y a esa imagen le copio lo que está en la captura actual. Entonces ahora tengo tres imágenes. Dos que están en el array IMG, el cuadro actual, el cuadro anterior, y una que llamo TMP, que es igual a lo que está en la posición actual. Y entonces, ¿qué digo? Bueno, voy a hacer un blend
A a un objeto de tipo image le puedo aplicar distintos filtros, habíamos visto en clases anteriores. Uno de esos filtros es hacer un blend que implica mezclar de alguna manera dos imágenes. Yo puedo pasar como atributo que la mezcla la haga haciendo una diferencia entre esas dos imágenes. Entonces, de esa manera obtengo la diferencia píxel a píxel entre las dos imágenes, lo cual me da la definición de en qué píxeles hubo algún tipo de movimiento. En aquellos píxeles donde no hubo movimiento y los dos valores son iguales, la diferencia es 0. Entonces, digo, hago un blend entre la imagen previa y la imagen temp. ¿En qué parte? En toda la imagen, desde 0, 0 hasta el ancho alto de previa, desde 0, 0 hasta el ancho alto de temp. ¿De qué tipo? Diferencia. A partir de ahí, lo que yo tengo en temp es el resultado de haber hecho esa diferencia entre las dos imágenes. Que la imagen, lo que había en temp era la imagen actual. Le estoy haciendo la diferencia con lo que hay en prev. Para hacer más fácil el llegar a construir una máscara, por ejemplo, lo que podemos hacer es aplicar un filtro grisado, mostrar el filtro grisado y después aplicarle un umbral y mostrar la máscara con umbral. Después de haber hecho esto, ahora vemos qué pasa si no aplicamos el filtro y el umbral. Después de haber hecho esto, lo que tenemos que hacer es lo que en este momento es imagen actual, en el loop siguiente del draw, cuando vuelva a hacer una captura, va a ser la imagen previa. Entonces lo que hago es, lo que ahora tengo en imagen actual, se lo copio en el lugar de donde tiene que estar la imagen previa. Entonces digo, en el array, en la posición previa, lo hago igual a la copia, le digo que copie lo que está en la imagen actual. Esta es otra forma de indicar, de hacer la asignación al elemento del array. De esta forma, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo vuelva a arrancar el draw, en imagen previa tengo la imagen del loop anterior del draw y en imagen actual copio lo que estoy leyendo ahora en la captura. ¿Tá? Entonces, a partir del segundo ciclo, ya siempre lo que estoy haciendo es capturo, copio en actual, lo que tengo en actual y lo que tengo en previo lo muestro en pantalla, copio en un temporal lo que tengo en actual, le hago la diferencia con lo que tengo en previo, ¿sí? Y a partir de ahí trabajo, bueno, en este caso aplicándole el filtrado gris y el umbral para transformarlo en binario y lo muestro. Hago de vuelta lo que era actual en este cuadro, lo copio a previo, ¿sí? Y así en cada cuadro lo que estoy haciendo es moviendo de alguna forma lo que está en actual, después de procesarlo como actual, pasa a ser previo, capturo un nuevo actual y voy comparando y de esa manera en todo el ciclo lo que estoy haciendo siempre es comparando el cuadro actual con el cuadro inmediatamente anterior. Saqué el loop, no lo saqué, entonces saco esto de acá. Si yo hago esto y ejecuto, lo que tengo ahora, debería tener, es que la imagen empieza a reproducir y a detectar los cambios. En la medida que yo me muevo a la izquierda, estoy teniendo las zonas con los filtros grises aplicados que indican los píxeles que indican movimiento, y a la derecha está ya convertido en binario en la máscara blanco y... podría sacarle el filtro para que me muestre lo que no sé. Y... Bueno, ahí está mostrando la diferencia y los píxeles, los colores con los que está pintando los píxeles a la izquierda son los colores que resultan
del valor diferencia. Por lo tanto, los colores son raros, digamos, no son los colores de no son que muestran los píxeles de la imagen original en los colores originales. Lo que está mostrando son los valores que resultan de hacer la diferencia entre los dos píxeles. ¿Sí? En la misma posición del píxel en el cuadro actual y en el cuadro previo. Bueno, esto es lo que se llama diferencia de cuadro y en este caso estamos haciendo la diferencia de cuadro entre un cuadro y el inmediato anterior. Como yo estoy decidiendo qué cuadro pongo en el array en la posición previa, por un lado, y además estoy definiendo que estoy usando dos cuadros, estoy haciendo siempre cuadro actual contra anterior. Pero podría ser de otra manera. Podría comparar más cuadros y hacer toda la comparación entre secuencia. Podría comparar un cuadro contra un cuadro de 10, lo que sea, posiciones anteriores, ¿sí? Obviamente, en la medida que empiece a complejizar eso, lo que voy a necesitar es ver cómo resuelvo todos los pasos necesarios hasta que efectivamente entre en régimen de comparación. Bueno, vamos a ver en otro video esto mismo, pero utilizando las funcionalidades de OpenCV.